Bienvenidos al avance del capítulo 3 de la telenovela Juegos de Amor y Poder. Roberto llega a casa de Enrique y solicita entrar. Inés le pide que muestre su identificación, a lo que él, sin más, se la enseña, confirmando que es policía. Adrián se preocupa y le ruega a su padre que no lo entregue. Inés interviene y le advierte a Enrique que arruinará su carrera y su vida si decide entregarlo. Sin decir nada, Enrique, decidido, se marcha. Por otro lado, Francisco le pregunta a Luciana si en verdad Sofía le pidió que buscara el expediente del fraude de su padre con él. Ella responde que no, que es algo que quiere hacer por sí misma para conocer la verdad. Francisco le aclara que todo apunta a que su padre tuvo que ver con lo ocurrido y que indagar más en el tema solo podría causarle dolor. Luciana insiste en que, aún así, quiere volver a leerlo. Francisco la comprende, pero le advierte que solo podría sufrir otra decepción y le recomienda pensarlo bien. Mientras tanto, Joaquín les dice a sus compañeros que deberían presionar si no abren la puerta. Roberto le pide que se calme, recordándole que solo están allí para investigar. En ese momento, llega Enrique sin esperar que el exmarido de su jefa de prensa lo encontrara. Roberto se le acerca y le aclara que Karina sigue siendo su esposa. Enrique les pregunta en qué puede ayudar. Roberto le informa que investigan un accidente automovilístico en el que estuvo involucrado un vehículo idéntico al de su hijo Adrián, por lo que necesitan hacerle algunas preguntas. Enrique responde que su hijo está en la universidad y les pregunta si creen que tuvo algo que ver en el accidente. Roberto le explica que, para descartarlo, necesitan revisar la camioneta de Adrián. Mientras tanto, Elena cuestiona a Alexandra sobre por qué está en la habitación de su hijo. Alexandra, aturdida por el accidente, luego se calma y le explica que es compañera de Daniel y quiso saber cómo estaba. Elena le dice que le alegra saber que Daniel tiene una buena amiga. Adrián recibe una llamada de su padre, pero Inés le ordena que no la conteste. Asustado, le suplica que se vayan a vivir a otro país con Memo. Mientras tanto, Enrique le comenta a Roberto que su hijo no contesta porque seguramente está en clases, aunque sigue convencido de que no tiene relación con el accidente. Roberto le aclara que, para descartarlo, primero deben hablar con él. Enrique acepta y menciona que le pedirá a Karina su contacto. Roberto le pregunta si puede darle el número de su hijo, pero Enrique responde que él mismo le pedirá que lo llame. Por otra parte, Fabi conversa con su amiga y le cuenta que Tobías la dejó plantada. Su amiga, sorprendida, le pregunta si no está enterada. Fabi le pregunta qué pasó, y su amiga le dice que Tobías y su hermano tuvieron un accidente y, tristemente, él murió. Francisco le pregunta a Luciana que despertó su deseo de saber más sobre su padre. Ella responde que se basa en lo que dice su abuela, quien, como madre, conoce bien a su hijo, y por eso necesita saber la verdad. Francisco le comenta que ya no tiene el expediente, pero hará algo para ayudarla. Luciana le agradece y lo abraza. Mientras tanto, Elena platica con Alexandra y le pregunta cómo se lleva con su hijo. Alexandra responde que no hablan mucho porque es muy tímido, pero es buen estudiante. Elena lo confirma y cambia de tema, preguntándole si fue a la fiesta de la universidad. Alexandra, nerviosa, responde que sí y menciona que vio a Daniel y lo saludó. Elena empieza a llorar al recordar cómo cambió todo después de esa fiesta. Dice que, de haber sido diferente, podrían haber contado otra historia si la persona que los atropelló hubiera llamado a una ambulancia. Alexandra está de acuerdo. Luego se levanta y dice que debe irse. Elena le agradece su visita. En ese momento, llega Omar y le informa a Elena que no encontró al fiscal. Alexandra, al salir de la habitación, llama rápidamente a Adrián y le cuenta que los padres de Daniel están destrozados. Mientras tanto, Enrique llega a casa y le dice a Inés que el fiscal ya sabe que el accidente fue con la camioneta de Adrián. Inés le pregunta qué piensa hacer. Enrique responde que aún no lo sabe, pero tiene claro que lo que hizo Adrián le saldrá muy caro. Luego llama a Germán y le ordena que vaya a la casa, pues surgió un problema grave. Más tarde, Elena conversa con Luciana en la clínica. En eso llega Susana y le da sus más sinceras condolencias. Elena le agradece y la presenta con Luciana. En ese momento, aparece Omar y le informa a Elena que la doctora quiere hablar con ellos. Susana, al quedarse sola, se lamenta por la muerte de Tobías, mientras Luciana la ayuda a calmarse. Por otro lado, Germán le explica a Enrique que la pena por homicidio culposo es de 8 a 10 años de prisión, y más aún porque estaban bajo los efectos del alcohol. Enrique comprende que eso agrava la situación, ya que además huyeron. Germán le responde que lo único que pueden hacer es negociar con el fiscal. Enrique le pregunta quién está a cargo del caso, y al escuchar que es Roberto, Germán se sorprende y pregunta si se trata del fiscal Furia, advirtiendo que eso no es bueno.
Inés interviene y pregunta por qué. Germán le responde que, en el gremio de abogados, Roberto es conocido como incorruptible. Además, le menciona que es el exmarido de Karina. Inés sugiere hablar con ella, pero Enrique le dice que sería un riesgo si lo descubriera. Inés propone hablar con su padre, ya que aún tiene contacto con él, pero Enrique insiste en que nadie más debe enterarse. Luego, va con su hijo y le promete apoyarlo para reducir su condena, pero le dice que deben ir a la policía. Inés lo detiene y le aclara que no lo permitirá. Germán interviene y advierte que entregarse sería peligroso, ya que generaría un escándalo. Además, menciona que el fiscal pronto encontrará las huellas en el cuerpo. Memo asegura que eso no pasará, ya que cuando movieron el cuerpo usaron guantes y se aseguraron de que no hubiera cámaras en su camino de regreso. Germán asume que aún pueden hacer algo para evitarlo y le dice a Enrique que esto también podría salvar su candidatura. Enrique le pregunta qué tiene en mente. Germán responde que tiene un plan, pero les advierte que, una vez que lo inicien, no habrá vuelta atrás. Por otra parte, la doctora informa a los padres de Daniel que el edema cerebral está desapareciendo. Omar pregunta si eso significa que Daniel despertará. La doctora no puede asegurarlo, pero menciona que en la mayoría de los casos ocurre. Elena le pregunta si tendrá secuelas, y la doctora responde que solo lo sabrán cuando despierte, por lo que les recomienda no hacer suposiciones. Más tarde, Omar quiere hablar con Elena, pero ella lo culpa por no haberla escuchado cuando le pidió que buscaran a sus hijos. Por otra parte, Fabi recuerda el día en que le entregó a Tobías un disco con toda la información del fraude que investigó su padre. Tobías le pregunta si su padre se lo dio. Fabi le responde que, en realidad, fue como si lo tomara prestado. Tobías le sugiere clonarlo para que no se meta en problemas. Fabi le dice que no es necesario porque su padre es una buena persona. Tobías le pide que entonces no diga nada, pues a lo mejor puede resolver el caso. Fabi cree que al menos pueden resolver algo. En el presente, Fabi se lamenta mucho y siente pesar por lo que no pudieron lograr. Más tarde, Roberto le muestra a su compañera Victoria Jiménez el video donde se ve claramente en qué auto llevaban a los hermanos Saldaña. Jiménez le comenta que el dueño del auto dijo que bajó a los muchachos porque Tobías estaba muy pesado y borracho. Roberto le pregunta si el hermano también bebió, a lo que Victoria responde que no. Asimismo, Roberto nota que, desde las 4:47 de la mañana, cuando los bajaron del auto, hasta las 5:15, cuando los atropellaron, pasó bastante tiempo. También menciona que el dueño del auto le permitió acceder a su galería. Victoria reconoce a las personas. Roberto los ve salir del estacionamiento y le dice a Victoria que ninguno de ellos llegó al Aster. Victoria le dice que ahora deben averiguar por qué lo hicieron. Roberto comenta que deben buscar a Adrián en la universidad y sacarlo para que hable. En ese momento, la agente le informa que el candidato Ferrer lo está esperando junto a su hijo y su sobrino. Al oír eso, Roberto sale de inmediato. Enrique le informa que su hijo Adrián y su sobrino Memo vienen a declarar su versión. Por otro lado, Luciana le dice a su abuela que el cuarto del nuevo huésped ya está listo. Sofía se lo agradece. En ese momento, oyen que tocan el timbre. Al abrir, Joaquín se presenta y pregunta si es la señorita Sofía. Luciana le responde que no, aclarando que Sofía es su abuela. Una vez adentro, Joaquín saluda a Sofía y le comenta que Dana, de la fiscalía, le habló sobre la pensión. Sofía le pide que vea su habitación para que decida si quiere quedarse. También le solicita que entregue sus datos por si ocurre algo y necesitan llamar a su familia. Mientras tanto, Adrián le declara a Roberto que Alexandra se enojó con él y por eso decidió irse en taxi, mientras que Memo y él fueron al Aster. Sin embargo, cuando iban de camino, un hombre les hizo señas, pero al bajarse, ese mismo tipo los encañonó con un arma mientras otros salieron de los arbustos. Adrián cuenta que esos hombres les ordenaron salir del auto y los acostaron en la carretera. Roberto les pregunta por qué presentan la denuncia hasta ahora. Adrián explica que no lo hicieron porque no querían perjudicar la candidatura de su padre. Además, era el cumpleaños de su madre y no quisieron arruinarlo con una mala noticia. Roberto le pregunta si es consciente de que con su camioneta atropellaron a 2 muchachos, de los cuales uno murió. Germán interviene y pregunta si ya se confirmó que fue con la camioneta de Adrián. Roberto muestra que la fractura del chico desenterró rastros de pintura en la camioneta de Adrián y que el faro coincide con lo encontrado por los peritos. Germán aclara que aún falta evidencia para comprobar que esa camioneta era la de Adrián. Roberto le responde que para eso están investigando. Germán les pide a los muchachos que se retiren,
pues no tiene nada más que decir. También le desea suerte al fiscal para que encuentre al culpable. Roberto le asegura que así será, ya que el joven inconsciente está a punto de despertar y tiene la certeza de que recordará todo lo ocurrido esa noche. Germán recuerda que los jóvenes sufrieron un asalto y se marcha con ellos. Victoria le pregunta a Roberto si cree realmente que les robaron la camioneta. Roberto, molesto, le exige que deje de insistir, ya que no se cree ese cuento. Después, le agradece a Enrique por traer a sus hijos y le pregunta si podrán contar con su apoyo. Enrique responde que sí. Roberto le dice que van a necesitar la ropa que usaron los muchachos esa noche. Germán asegura que no hay problema. Luego de irse, Roberto le ordena a Victoria que encuentren la camioneta antes de que esos tipos consigan testigos falsos. Mientras tanto, Enrique le pregunta a Germán por qué el fiscal pidió la ropa. Germán responde que está buscando rastros de sangre. También les pregunta a Memo y a Adrián si mancharon la ropa cuando movieron el cuerpo. Memo responde que solo fueron las mangas, pero igual lavó toda la ropa. Germán les ordena deshacerse de todo y comprar ropa idéntica. Enrique pregunta qué más se necesita para terminar con esta pesadilla. Germán responde que la fiscalía necesita encontrar la camioneta y hablar con el chico que está en coma. Adrián interviene y cuenta que Memo y él llevaron la camioneta a un taller. Memo confirma que es cierto y menciona que le puede pedir a El Greñas que la desarme en partes y la venda. Enrique se molesta mucho y exclama que eso destruirá su candidatura. Memo le pide que se tranquilice, asegurándole que El Greñas es de confianza. Enrique le ordena que haga lo que tenga que hacer lo más pronto posible. Luego, le dice a su hijo que lo lleve a casa de Alexandra para explicarle lo que debe hacer. A su vez, Germán le advierte a Enrique que tenga cuidado, pues les están tomando fotos. Luego de irse, Pedro llama a Karina y la saluda. Ella le aclara que está perdiendo el tiempo si quiere saber cómo va la agencia de la candidatura. Pedro le explica que lo llama para aclarar una duda: si Enrique Ferrer canceló su evento para ir a la Agencia Central de Investigación. Karina le pregunta por qué lo dice. Pedro le responde que acaba de verlo con su hijo Adrián y su sobrino. Karina le pide que se reúnan en un lugar para explicárselo en persona. Después de la llamada, Karina le envía un mensaje a Enrique pidiéndole que la llame cuanto antes. Luego, llama a Roberto y le pregunta qué hacían Enrique y su hijo en la fiscalía. Roberto le recuerda que no comenta sus casos con nadie. Karina entiende que tiene algo que ver con uno de sus casos y le insiste en que es importante que se lo diga. Roberto le recomienda que hable con Enrique. Karina le aclara que, si se genera un escándalo, la puede afectar. Roberto sabe cuánto le costó llegar a la cima, pero le recuerda que no puede comentar sus casos con ella ni con nadie. Karina le pregunta si hay algo de qué preocuparse. Roberto repite que hable con Enrique. Por otro lado, Joaquín le cuenta a Sofía y a Luciana que su sueño es ser un gran fiscal, por lo que decidió empezar trabajando como detective. Sofía no lo puede creer. Joaquín les comenta que pidió el traslado porque le interesa trabajar con uno de los mejores fiscales del país, Roberto. Luciana se impresiona mucho. Joaquín les pregunta qué sucede. Sofía le explica que, de hecho, Luciana trabaja con la exesposa del fiscal. Joaquín dice que espera no encontrárselo nunca porque es un hombre muy estricto. Luciana le menciona que habla de él como si fuera otra persona, pues ella ya lo conoció y le pareció un hombre gentil y cariñoso. Por otra parte, Roberto y Victoria van a ver a Mariana y se presentan. Victoria le pregunta si es la madre de Memo. Mariana, preocupada, les pregunta si le pasó algo. Roberto le responde que no, que solo vinieron a preguntarle sobre el asalto que sufrieron. Mariana no entiende y pregunta a qué se refiere. Roberto asume que no querían preocuparla, por lo que le pregunta si Memo y Adrián llegaron a su casa después de la fiesta. Mariana responde que sí, pero no los vio salir porque seguramente fue muy temprano. Roberto le pregunta si se fueron en la camioneta de Adrián. Mariana, molesta, cuestiona por qué le hacen tantas preguntas y a qué viene lo del asalto. Roberto le responde que solo quieren conocer los antecedentes. Luego le pregunta con quién más viven en casa. Mariana responde que con su esposo, Mateo Solís. Roberto le pregunta si se dio cuenta de que salieron en la camioneta. Mariana le responde que no lo sabe. Luego les pregunta si tienen algo más que preguntar, porque tiene un asunto importante que atender. Roberto le responde que no y se marchan. Alexandra le dice a Adrián que volverá a la clínica donde está Daniel, ya que dejó sus pertenencias allí y teme que descubran lo que hicieron. Adrián le pide que esté tranquila,
pues él y Memo ya fueron a declarar. Alexandra le pregunta si declararon que todo fue un accidente. Adrián le aclara que no, que tuvieron que mentir diciendo que les robaron la camioneta. También le informa que la van a visitar y debe declarar lo mismo. Por otra parte, el compañero de Roberto le lleva fotos de la ruta que tomaron, informándole que es una zona muy peligrosa. Roberto, después de verlas, pregunta por los movimientos del vehículo. Su compañero le responde que no hay registros de la camioneta en ningún lado. Roberto le pide a Jiménez que revise talleres y locales, pues por allí podría estar la camioneta. Al mismo tiempo, Inés le explica a Enrique que solo le dijo a Mariana que Memo y Adrián habían sido atracados y que llegaran a casa para explicarle. Enrique le comenta que deben correr la voz, además de advertirle que a Luciana no deben contarle nada de lo que pasó ni de lo que están haciendo. Inés le pide que no se preocupe, ya que Luciana es de la familia. Enrique le deja claro que Luciana aprendió de la honradez y la honestidad, todo lo contrario a su padre, y que si se entera, irá a la policía. Inés le ruega que se calme, asegurándole que hizo lo correcto. Sin embargo, Enrique, muy enojado, le pregunta en qué hizo lo correcto y luego se va. Por otro lado, Alexandra va a la clínica en busca de su cartera. En eso aparece Elena y se la entrega. Además, le pide que la acompañe a ver a Daniel, pues la doctora dijo que le hará bien escuchar voces familiares. A su vez, Enrique va a casa de Karina para comentarle sobre la mentira del robo de la camioneta de Adrián. También le expresa que está muy estresado por la fiscalía y todo lo demás. Karina le pide que no se estrese si cree que su hijo es inocente. Enrique le asegura que, por supuesto, lo cree, pues su hijo sería incapaz de hacer algo así. Al momento de irse, le exige que hable con los medios antes de que lo sepan por otro lado. Karina le dice que no es necesario porque un periodista los vio salir de la fiscalía. Mientras tanto, Memo y Germán van al taller para informarle al mecánico que hubo un cambio de planes y que debe vender las partes del carro y darle su parte del dinero. El mecánico les pregunta por qué. Memo, muy molesto, le responde que eso no le importa, que ellos están cumpliendo con pagarle. El mecánico, cansado, les dice que él es el dueño del taller y que deben explicarle la situación. De lo contrario, pueden buscar a otra persona que le solucione su problema y limpie la sangre del vehículo. Por otra parte, Roberto va a ver a Luciana para pedirle que cuide de su hija, ya que el caso que está llevando es demasiado pesado. Luciana acepta con gusto. Luego de intercambiar miradas, Roberto le pregunta si puede explicarle algunas cosas sobre la niña. Luciana reacciona de inmediato y lo invita a pasar. Mientras tanto, Memo le pide al mecánico que los ayude. Sin embargo, este se niega y les dice que mejor se lleven el auto a otro lado, pues cree que la policía lo está buscando. Memo le asegura que no es así, que solo se trata de un asunto del seguro. El mecánico insiste en que había restos de sangre en la camioneta y que ellos están metidos en algo muy grave. Les deja claro que no quiere saber nada del asunto. Mientras tanto, Roberto le explica a Luciana todo sobre su hija, desde sus horarios de clase hasta la prohibición del teléfono en la mesa. Antes de irse, se nota nervioso y le dice que pronto se verán otra vez. Al salir, Luciana le presenta a su perrito a Roberto. Muy contento, le cuenta que en su momento quiso tener una casa con 17 perros, pero Karina nunca lo dejó, y luego vino su separación. Luciana, en tono de consejo, le dice que nunca es tarde para hacer lo que le gusta. Roberto le responde que quizás en el futuro siga su consejo. Al irse, Luciana recoge un sobre del suelo. Al leerlo, se sorprende, pues habla del fraude que supuestamente cometió su padre. Al mismo tiempo, Karina le dice a Enrique que hará lo que sea necesario para que el periodista no diga nada. También le informa que quedaron en verse. Enrique le pide que haga lo que tenga que hacer. Incluso, le ofrece una entrevista exclusiva, pero antes quiere ver las preguntas. Al rato, ambos se besan apasionadamente. Enrique le expresa que ella siempre sabe cómo hacerlo feliz y cómo arreglar las cosas. Hasta aquí este avance. Si te ha gustado, déjanos un like y suscríbete.